Buenas noches, ingeniera Cecilia Guevara. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Damaris Lazo. Represento a la Universidad Estatal Amazónica. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre. Tengo el honor de hacerle la entrevista a la docente María Herrera, la cual vamos a tratar el siguiente punto, que es sobre cómo el entorno familiar influye en el desarrollo del habla de los niños. A continuación le vamos a hacer unas preguntas respectivas sobre cómo ella podría darnos su opinión de cómo pueden los padres influir en sus niños. Docente María Herrera, ¿cómo considera que la interacción en casa influye en el desarrollo de la conversación en los niños? Bueno, Damaris, muchas gracias por la invitación. Y claro, la interacción con sus familiares es muy importante y muy fundamental en el desarrollo de la conversación en los niños, ya que el entorno familiar es el primer espacio donde se adquieren habilidades comunicativas. Ya sabemos que desde los primeros años los niños observan todo, los padres son modelo para los hijos, en tanto en conversaciones y en la forma de hablar, de escuchar y comprender a los demás. Yo creo que es muy importante la influencia de los padres en el lenguaje de los niños. Ya. ¿Qué importancia cree que tiene la comunicación diaria entre padres e hijos para fomentar un buen desarrollo del lenguaje? Eh, la comunicación diaria es fundamental, es muy importante, ya que si es que no existe comunicación entre la familia, entre padre y madre, como decíamos anteriormente, los padres somos modelos para nuestros hijos. Entonces, si es que no existe una comunicación dentro del hogar, los niños van a tomar ese modelo. Y se ha visto muchas falencias o muchos casos en que niños no hablan es porque no existe comunicación dentro de su hogar o no conversan entre ellos. Entonces, es muy importante la interacción y de fomentar un buen desarrollo y un buen lenguaje con los niños. ¿Y cómo podemos fomentar eso como padres? Y siempre se les aconseja eso a los padres de familia, es que interactúen con sus hijos con unas simples preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? O también, porque muchos padres también trabajan en la noche, leerles un cuento, ver un video al lado de sus niños, que ayude a desarrollar la habilidad lingüística de los niños. Ujú. Mm, En su experiencia, ¿cómo impactan las diferencias en los niveles de estímulo lingüístico en casa en el progreso del habla de los niños? Eh, Afecta mucho y es muy importante porque esto va de la mano, los padres con los niños, igualmente conjuntamente con las escuelas. Eh, Se necesita estimular bastante los niveles lingüísticos en la casa, ya que los niños tienen etapas lingüísticas. Debemos hablarles claramente. Siempre igual se les aconseja a los padres de familia no hablarles en diminutivo a los niños, decirles las cosas por su nombre, como son. Si esto es un carro, decir esto es carro, no decirle ñeñén. O decir esto es una vaca, no decirle la mu, porque los niños van cogiendo esas formas de hablar. Entonces, como maestra, se les aconseja igual y se les dice, tenemos que hablarles claro a los niños para que tengan un buen desarrollo dentro del proceso del habla de los niños. ¿Qué señales observa en el aula que podrían indicar un entorno familiar favorable o desfavorable para el desarrollo del lenguaje? Como docentes y la experiencia que poco a poco uno se va adquiriendo dentro de las aulas, puede ser a veces fácil o a veces un poco difícil identificar problemas favorables o desfavorables, ya que nosotros observamos y las docentes de educación de inicial debemos ser muy observadoras. eh, Debemos de fijarnos. Cuando es algo favorable, los niños en sí tienen un lenguaje muy rico, tienen palabras muy sofisticadas en hablar. Cuando los niños tienen conversaciones con sus padres, se nota dentro del aula.
cuando dicen por favor, cuando dicen gracias. Todo esto es una cultura dentro de su hogar. Cuando nos damos cuenta, cuando sus padres están atentos, les leen cuentos, estimulan su lenguaje, hablan las cosas por su nombre. Y igualmente, cuando es desfavorable, ¿por qué? Porque hay niños que no hablan o niños solo que te señalan y dicen, ese. Entonces uno como maestra se da cuenta lo favorable y desfavorable, que cómo cooperan o no los padres de familia. ¿Qué recomendaciones suelen dar a los padres para que apoyar el desarrollo del habla en sus hijos desde casa? Como te decía anteriormente, bueno, yo como docente les digo que estimulen su lenguaje por medio de cuentos. O sea, los cuentos son lo mejor que tú puedes enseñar a los niños, porque los niños ahí desarrollan su lingüística, desarrollan palabras, conocen nuevas palabras, nuevos términos, también su imaginación. Recuerda que el cuento es muy importante dentro de la educación inicial. Además, se les puede decir que como a esa edad no pueden leer los niños, los padres pueden leer a sus hijos, pueden hacerles ver videos o también a través de aplicaciones de STEM, que son muy buenas para desarrollar el lenguaje de los niños. Entonces, y siempre, como te digo, tiene que haber una cooperación. Padres de familia, maestra y la unidad educativa. O sea, toda la comunidad tiene que estar junta para poder ayudar a desarrollar los niños en lenguaje y tener muy claro que cada niño tiene su etapa. No es que porque el niño, el compañerito ya sabe hablar bien, mi hijo no puede, entonces tiene algún problema. Entonces, no, debemos también entender como padres de familia y como maestras que cada niño tiene su etapa, que cada niño tiene su tiempo. Entonces, estar muy atentos, sí, a que desarrollen o no estos tipos de lenguaje, pero esos son los consejos más que se les da dentro del aula a los padres de familia. ¿Cómo influye el uso de tecnologías en el hogar, como teléfonos o tablets, en el desarrollo del habla de los niños, según su perspectiva como docente? Mi perspectiva es favorable y también desfavorable. La favorable porque la tecnología ahora abarca muchas cosas. Puedes hacer muchas cosas, gamificaciones, aplicaciones, cuentos interactivos, literatura igual interactiva. Entonces nos ayuda muchísimo como padres de familia y como docentes dentro del aula, pero también es desfavorable cuando no tenemos esa contención o ese, ¿cómo te digo? Para decir, o sea, ya, hasta aquí, ese tiempo se acabó, ese control sobre los niños y le dejamos. Y como ahora se ha visto en muchos lugares y en muchos restaurantes que me he ido o en muchas casas que le dan para que no moleste el niño, toma el teléfono y ya, estate ahí. Y pasa el tiempo ahí en el celular. Entonces, eso no es favorable para el niño. Nosotros como padres y como docentes debemos de tener el control sobre el niño. Es favorable, sí, he utilizado mucho cuentos interactivos, aplicaciones que te ayudan. Ahora hay diversidad de aplicaciones que al maestro también le ayuda mucho. Inclusive la inteligencia artificial ayuda muchísimo dentro del salón de clase. Entonces, puede ser favorable y desfavorable, pero eso sí teniendo bajo control. Muchas gracias, docente. Bueno, esa ha sido la opinión de la docente Maridera. Espero que pueda aportar a cada uno de mis compañeros la opinión que nos da a través de su experiencia como docente. Gracias, ingeniera. Gracias.